Una adecuada compactación del concreto garantiza su resistencia a la compresión y la adherencia entre el concreto y las barras de refuerzo. Disminuye la permeabilidad del concreto, el aire atrapado y se obtiene un mejor acabado, favoreciendo la homogeneidad de la mezcla y por ende mejorando la calidad del concreto al endurecer. El vibrado en sí consiste en someter el concreto fresco a vibraciones que acomoden el mortero y reduzcan significativamente el roce entre las partículas de agregado. En estas condiciones del concreto se acomoda por gravedad. Cabe señalar que al detenerse la vibración se restablece el roce. La selección del método depende de la consistencia de la mezcla y de las condiciones de colocación, así como la complejidad de la formaleta y el espacio existente entre el acero de refuerzo. El método mecánico es el más empleado en el medio tanto interno como externo. El vibrado interno se realiza con vibradores de inmersión o de aguja y se emplea principalmente para losas, vigas, columnas y estructuras de poco espesor. El vibrado externo, en cambio, está compuesto generalmente por equipos que se fijan a la formaleta y generan fuertes vibraciones en todo el sistema de formaleta de tal forma que el interior de la mezcla se reacomoda eliminando los espacios vacíos. Algunas recomendaciones a la hora de vibrar son: el operario del vibrador debe ser calificado. Verificar el tipo de vibrador adecuado para cada caso. El concreto debe depositarse en capas compatibles con el trabajo que se ejecute. La profundidad máxima de la capa debe ser 50 centímetros. Esta profundidad debe ser casi igual a la cabeza del vibrador. El vibrador de inmersión debe insertarse verticalmente con un espaciamiento uniforme sobre toda la colocación. La distancia entre las inserciones debe ser aproximadamente 1.5 veces el radio de influencia, de tal modo que el área afectada se traslape con el área adyacente recién vibrada. El vibrador de aguja debe penetrar rápidamente el fondo de la capa. Si existe una capa subyacente, la aguja debe penetrar por lo menos 15 centímetros dentro de la capa inferior para que produzca una revibración y se obtenga una estructura monolítica. El vibrador debe ser manejado con un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Generalmente, este movimiento vertical debe realizarse entre los 5 a 15 segundos. El vibrador debe retirarse de forma gradual, es decir, mediante una serie de movimientos que van hacia arriba y luego hacia abajo. Algunas malas prácticas en el vibrado son: evite dejar el vibrador funcionando fuera del concreto, ya que éste se sobrecalentará. Evite usar el vibrador para mover el concreto de forma horizontal. Evite empujar el vibrador para introducirlo en el concreto, ya que puede quedar atrapado en las armaduras. Antes de comenzar un vaciado de concreto, recomendamos tener un vibrador de repuesto. Evite en todo momento vibrar el concreto si la superficie de la mezcla se torna brillante. Si observa que no salen del concreto más burbujas grandes, suspenda el vibrado. Si escucha que el vibrador cambió su sonido habitual, evite seguir vibrando el concreto. Si percibe un cambio en la acción del vibrador, suspenda el vibrado. Si siguen esas recomendaciones, evitas comejenes, exceso de huecos debido al aire atrapado, aparición de juntas frías, agrietamiento por exceso de vibración, capacidad estructural del concreto al vibrarlo cuando pierde plasticidad y, en ocasiones, las fisuras de la superficie de concreto son agravadas por la contracción por secado que ocurre con una alta concentración de pasta de cemento traída a la superficie por un vibrador demasiado grande para esa aplicación. Todo esto afectando al final la calidad del concreto. El curado es el proceso de controlar y mantener un contenido de humedad satisfactorio y una temperatura favorable del concreto durante el proceso de hidratación del cemento, de manera que el concreto alcance las propiedades deseadas como lo son la resistencia y la durabilidad. La mayoría del concreto tiene una mayor cantidad de agua que la requerida para que se dé su hidratación. Sin embargo, parte del agua se pierde durante el fraguado debido a la exudación y posterior evaporación, absorción de los agregados, formaletas o el suelo, lo que impide la completa hidratación. Existen diversos materiales, métodos y procedimientos para el curado del concreto, pero los principios de todos siguen siendo el mismo. Los dos sistemas principales para obtener un contenido satisfactorio de humedad son los siguientes: la continua y frecuente aplicación de agua al concreto, ya sea por inmersión, aspersión, vapor o cubiertos de materiales saturados en agua.
Evitar la pérdida excesiva de agua en la superficie del concreto, mediante el uso de materiales como plásticos o papeles impermeables o aplicando capas de membranas. En superficies verticales y otras con formaletas, después que el concreto ha endurecido y antes de quitar las formaletas, se puede aflojarlas un poco y verter el agua entre la formaleta y la superficie de concreto, y una vez retirada la formaleta, se debe mantener la superficie húmeda continuamente, ya sea rociando la superficie o con materiales saturados en agua. Se pueden usar también compuestos líquidos para formar membrana, siempre y cuando su autorización haya sido aprobada. En todos los casos, el tiempo mínimo de curado es de 7 días o el tiempo mínimo necesario para que el concreto alcance el 70% de su resistencia a compresión o flexión especificadas. Argos Panamá cuenta con un equipo técnico y humano comprometido en satisfacer las necesidades de sus clientes con productos de excelente calidad y un soporte técnico que permita lograr los mejores resultados en sus proyectos. La calidad final del concreto es el resultado de un trabajo en equipo. Argos, luz verde.